Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene un sentido la vida? ¿Tiene un significado? ¿Vivimos por algo? ¿Por qué todo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Hay algo que hacer en la vida? ¿Hay algo de sentido en toda esta aparente locura? Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar tratando de romper, sobre todo, con esta idea que pertenece más bien a esta parte del mundo, Occidente, ¿no? De que el sentido de la vida pueda venir desde algo intelectual, desde algo que se pueda poner en palabras. Que el sentido tiene que ser algo lógico y que esté bien definido, por decirlo de alguna manera. El sentido es como la resolución final. Es como, ¿tiene sentido que lea tal libro? Sí, porque tal y tal cosa. Sí, porque vas a aprender tal y tal otra cosa. Sí, porque las lecciones del libro son buenas. Sí, porque el conocimiento que... Hay como un objetivo para el intelecto detrás de la pregunta, ¿no? Por eso siempre es interesante preguntarse quién es el que está haciendo la pregunta. Cuando preguntamos, ¿tiene sentido la vida? Es clave saber quién está haciendo la pregunta. Y ustedes me dirán, bueno, ¿quién la va a estar haciendo? Yo, que estoy haciendo la pregunta. Bueno, no. Sabes que estás eh, a veces canalizando pensamientos que no vienen específicamente de tu verdadera esencia. Tu intelecto participa, ¿verdad? En esa narrativa interna. Como muchas veces nos confundimos y creemos ser esa narrativa interna, a veces creemos que el que está preguntando pudiéramos ser nosotros. Pero no es así. El que pregunta en esta parte del mundo, en Occidente, el que pregunta cuál es el sentido de la vida, es casi con seguridad nuestro intelecto. Y a través de nuestro intelecto, nuestro ego, ¿verdad? Porque es el único que está desconectado en nuestro intelecto de las sensaciones de la vida. El intelecto es como una capa que va por encima de las sensaciones y que sabe de etiquetas, sabe etiquetar una sensación, ahora no sabe cómo se siente esa sensación, ¿verdad? Es parecido, hoy que están tan en boga las inteligencias artificiales, es parecido a eso, ¿no? Pudieran describir muy bien las sensaciones, qué significan, lo que fuera, pero nunca van a saber lo que se siente, ¿verdad? Una emoción, por decir algo. O simplemente probar. No saben lo que es probar. Probar a nivel físico, ¿verdad? Las cosas, la experiencia. Está en lo físico, no está en lo intelectual. Lo intelectual es como un relato que viene secundario a lo que ocurre primero en el plano material. Desde el punto de vista desde la experiencia, quiero decir, no desde no la manifestación. No estoy diciendo que la manifestación surja de la materia. Lo que estoy diciendo es que experimentar la vida no puede estar en el plano de lo intelectual. Entonces, cuando nos preguntamos quién está haciendo la pregunta, lo que estamos queriendo decir es qué tipo de respuesta estás buscando, ¿no? En base a quién es el que está preguntando, podemos saber qué quiere saber, desde qué perspectiva, ¿no? No es lo mismo que nos pregunte algo un señor de 80 años que un niño de 5 años. Es importante saber quién está preguntando. Y cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, en general es nuestro intelecto que está preguntando. Entonces va a querer, naturalmente, una respuesta que lo satisfaga. Va a querer una respuesta que cierre, ¿verdad? Quiero escaparle a decir una respuesta con sentido, porque justamente ese es el juego de palabras que quiero traerles y que les va a ayudar a ver cómo encontrar el sentido de la vida. Entonces, una vez que vimos que si el que está preguntando es el intelecto y la vida ocurre en el plano de lo sensorial, es imposible que podamos encontrar una respuesta para el intelecto. Es imposible que podamos encontrar una respuesta para nuestro ego que lo satisfaga, que le haga sentir, ok, la vida tiene sentido porque esto y esto.
Es imposible, porque uno está en el plano del intangible, de las palabras, de las etiquetas, de los juicios, y esa otra parte, la que de verdad eres tú, está en el plano de lo físico, está en el plano del ser que experimenta, ¿verdad? Entonces, si te estás preguntando cuál es el sentido de la vida desde la intelectualidad, déjame decirte que no vas a caer muy lejos de la falta de sentido. Te vas a identificar con todos aquellos filósofos, ¿no? Del nihilismo, de la falta de un sentido real en la vida. Y eso suele a veces caer luego en el pesimismo, ¿no? Y me parece que es esencial que te des la posibilidad de experimentar, de jugar con la idea de que quizás el sentido de la vida no viene dado en términos de palabras, no puede ser algo comprendido por el intelecto. Hay, hay todo otro campo de la experiencia, más bien el único, que está por fuera del intelecto, que es lo que se siente. Y hace tiempo, cuando jugaba con esta pregunta en mi cabeza sobre el sentido de la vida, si hay un sentido de la vida, llegué a este juego de palabras que es el sentido de la vida no puede venir nunca de lo pensado. Fíjense que el sentido es justamente el pasado de sentir, lo sentido, ¿verdad? Entonces, el sentido de la vida solo puede venir del sentir. Solo el sentir puede justificar la existencia de la vida. Ese sentir no puede venir de lo pensado. Nunca va a estar justificada la experiencia de la vida desde lo pensado, ¿no? La vida existe para poder pensar. No, no vamos muy lejos, ¿verdad? Rápidamente caemos en que no tiene sustento. Ahora, cuando yo te digo el sentido de la vida es sentir, tiene sentido, justamente. Fíjate. El sentido de la vida, si tú le quitas a la palabra sentido esa idea intelectual de que tiene que tener un fin lógico y te quedas con que lo que dice la palabra en sí, el sentido de la vida es sentir. Sentir, ese es el sentido. Entonces, cuando le encuentres sentido a la vida va a ser cuando sientas. Cuando te dediques a sentir, no a juzgar, a etiquetar, a poner en palabras, a describir, a narrar, todo eso puede tener un fin artificial que le inventamos. No, sí, es narrar nuestra historia para que los otros, bueno, todo ego, todo intelecto. El sentido de la vida viene del sentir. ¿Ok? Entonces, pregúntate, ¿quién está preguntando? ¿Con quién me estoy identificando? Y cuando sales del intelecto y sales de esas ganas de saber, de encontrar un conocimiento que te diga específicamente para qué fue hecha la vida, y te dices, espera, y si está en el sentir, y si está abajo de la cabeza, y si está en el cuerpo, la respuesta al sentido de la vida, y si el sentido de la vida es sentir justamente el universo, eres el universo sintiéndose. Creo que ¿qué otro fin puede haber más que ese? ¿Qué otro fin puede ser más interesante incluso que ese? El universo que anhela sentirse a sí mismo, experimentarse desde adentro, porque no hay una afuera. Es todo lo que es, ¿verdad? Y ese todo lo que es se está sintiendo a sí mismo a través de la vida. Y ese es el sentido de la vida, que puedas sentirte a ti mismo, que puedas sentir. Por eso, esencial hacer el ejercicio de quitarle el poder al intelecto, de salir de los pensamientos a través de la práctica de la meditación. La práctica de la meditación nos permite tener aceitado, entrenado ese ejercicio de salir del flujo de pensamientos, de salir de ese río de pensamientos y sentarnos a un costado, dejar que el río pase y escuchar el ruido del río. Poner los pies en el río, sentir el agua que nos toca, pero no hablar sobre cómo nos toca el agua. El sentido de la vida es poner los pies en el río y sentir el agua
que pasa a través de los dedos de tus pies o sobre tu piel y te refresca o te calienta y te mueve, te empuja, te sacude y escuchas ese ruido y escuchas los pájaros y sientes. Cuanto más sientas, más sentido tiene tu vida. Y esta es otra cosa interesante. Muy difícilmente alguien que esté abocado al sentir y a estar por afuera de los pensamientos se sienta perseguido por la pregunta sobre el sentido de la vida. En general, y se los digo esto desde mi experiencia personal, uno se enloquece con las preguntas sobre el sentido de la vida cuando hace tiempo que por algún motivo dejó de sentir. Hace tiempo que por algún episodio que tuviste que atravesar, decidiste que la esfera de las emociones, que el sentir, que el cuerpo, era un terreno demasiado doloroso y no quisiste volver a poner un pie ahí. Y empezaste, como digo siempre, a encerrarte en ese refugio que es el intelecto. Te escapaste a la cabeza, a la mente, y te encerraste ahí, en el mundo de lo intangible donde nada te puede tocar. Pero ¿qué pasa? A lo largo de un tiempo lo que era un refugio se empieza a transformar en una celda y ya no estás acostumbrado a salir de ahí. Cada vez que piensas en salir de ahí tienes miedo de saber con qué te vas a encontrar, qué vas a sentir. Ya hay una especie de mito sobre lo que sentiste, quizás ya no lo recuerdas, pero quedó ahí atrapada la sensación y ya no quieres volver a sentir eso y estás atrofiado dentro de tu refugio que ya es una celda. Y entonces tan lejos del sentir estás que empieza a comerte por dentro la duda sobre el sentido de la vida. Pero déjame decirte, yo estuve ahí y se puede salir y no hay otra salida que no sea a través de bajar del mundo del intelecto, de los pensamientos, salir del mundo intangible de las palabras y entrar en el mundo físico de las emociones y del sentir y de las sensaciones. Hay que tener coraje, se necesita práctica, hay que tener paciencia con uno mismo, porque te vas a ir encontrando con aquello que no querías encontrarte. Y tienes que estar dispuesto a llorar lo que no quisiste llorar y a atravesar y a gritar lo que no quisiste gritar y a atravesar los miedos que no quisiste atravesar y sentir todas esas emociones que se quedaron ahí atrapadas cuando dejaste de prestarle atención a ese mundo. Pero una vez que todo eso se va desagotando con un trabajo diario que vas haciendo, de proponerte bajar de la cabeza al cuerpo, te vas a ir encontrando con que el instrumento que tienes, que es el cuerpo, para sentir la vida, no tiene la culpa y que no solo hay cosas malas para sentir, sino que la mayor parte tiene que ver con cosas bellas para sentir. Y cuando empieces a reconectarte con lo bello que hay para sentir, entonces la pregunta sobre si la vida tiene sentido o no lo tiene, empieza justamente a perder el sentido, porque el sentido va a estar dentro tuyo, lo vas a estar viviendo, lo vas a estar respirando. No va a haber manera que te pueda parecer que la vida no tiene sentido, porque vas a estar navegando en el sentido. Y esa es un poco la idea que quiero transmitirte hoy con este video. Si te pareció interesante, si crees que le puede servir a alguien más que esté en ese momento donde la vida le parece que no tiene sentido, comparte el video. Pon un comentario, pon un me gusta, suscríbete al canal y envía todas esas señales que el algoritmo está esperando para saber si este mensaje tiene que llegar a alguien más o no. Te mando un abrazo muy grande y que tengas un hermoso final del día.